Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos acá a Economía 4D. Hoy tenemos información económica, política, es un año político, cada vez hay más información. Y te saludo, Gustavo, y te pregunto, ¿se autoexcluye Cristina? ¿No se autoexcluye? Se ¿Viste que hay una autoexcluye. discusión? Para mí, Cristina va a jugar. No sé qué opinás. No sé, no voy a arriesgar. Porque ¿No vas a arriesgar? No voy a arriesgar, pero la verdad es que lo que ocurrió en las últimas horas... Si los números le dan bien. Bueno, pareciera que sí. Hoy se difundió una encuesta de Management and Fit que supuestamente encargó el propio oficialismo y le da muy bien. Según esos resultados, le da muy bien. Le da muy bien a Sergio Massa también. Sergio Massa también, por supuesto. Que además debe estar contento porque venimos en una onda internacional favorable a la ancha avenida del medio, porque Sí, señor. el Vos hecho te de referís Emmanuel Macron en Francia... Emmanuel Macron, realmente. Sí. Es- Y otro tema, hay otro tema, que no responde a los partidos políticos tradicionales. O sea, hay una concomitancia ahí. Sí, pero aparte digo, el debate que se planteaba Hay que ver Francia... si bueno, es liberal, a ver si Sergio Massa es liberal como Macron. Claro, bueno, pero bueno, Macron- ¿no? Le podemos preguntar a un referente que está acá en el piso, ¿no? Ahora cuando charlemos con él y ya te contamos quién es, vamos a hablar de esto también. Pero la verdad es que sí, Macron se vendía explícitamente como un liberal, pero dentro del debate que había en Francia, bueno, cuando llega el balotaje contra Marine Le Pen, la ultraderecha, después, antes del balotaje, también hubo participando ahí de la elección con bastante peso, otro espacio más vinculado con una postura más de centroizquierda, digamos. Con lo cual, por eso te digo medio en chiste, pero es como que Con en la Francia ultraderecha ganó está en la el ancha centro. avenida del medio. Sí, Entonces señor. digo acá, quizás Sergio Massa empieza esto, le enciende alguna luz de esperanza. Pero lo que te decía en relación a Cristina Fernández de Kirchner, que ahora está de viaje, en este momento está en Grecia. Hace unos días atrás, una reunión que dio en SADOP, un gremio docente, docentes privados, en un momento hubo una partecita del discurso que dio, donde, hablando más informalmente, dijo, no, yo me excluyo de la pelea Y electoral. yo te pregunto, Y eso- ¿maniobra disuasiva? Bueno, fue tomado a pie de puntillas por algunos sectores que dijeron, bueno, Cristina, pero después hubo como un retroceso. Hoy, en alguna radio a la mañana, salió Máximo Kirchner a decir, no, en realidad lo que quiso decir no es que se excluye de la elección, lo que quiso decir es que se excluye de cierta disputa. Digo, bueno, con lo cual, otra vez se instala el tema de si es candidata o no es candidata, en el medio de encuestas como esta que te comentaba, de Management and Fit y algunas otras, que le dan, digamos, yo hablando con algunos intendentes del conurbano, cuento esto en algunas reuniones que uno tiene, te dice, mira, encargamos mediciones nuestras acá, chiquitas, en el municipio, para ver cómo vienen perfilándose los posibles candidatos. Y algunos te dicen, mira, en mi municipio, en mi distrito, y lo que te comentan son intendentes que no le tienen mucha simpatía a Cristina Fernández, no es que te lo dicen con una intención. Sí, sí, sí. Es más, te lo dicen, algunos te dicen hasta, mal que me pese, tiene registros en algunos casos que llega al 40% de intención de voto. Entonces, bueno, ahí hay una situación, vamos a ver cómo se desenvuelve, falta muy poquitito, acuérdate que el 14 de junio se cierran las alianzas, 24 de junio los candidatos, estamos a menos de 2 meses del cierre y nuevamente pareciera incluso esta actitud que tomó de que en la gira, viste que cerraba con una conferencia y unas reuniones en Oxford y ya avisó que suspende esa parte de la gira para volver a estar en la Argentina, más que nada a partir de lo que ocurrió con el 2x1, que nosotros acá ya en el programa pasado repudiamos y manifestamos nuestra posición frente a esto que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia con el 2x1. Va a haber una marcha que creo va a ser muy masiva el miércoles en Plaza de Mayo. Cristina diciendo desde afuera, adelanto mi vuelta porque la Argentina me necesita frente a lo que está ocurriendo con el tema del 2x1. Es una actitud bastante políticamente electoral, ¿no? Bueno, pasamos a algunos temas económicos. A ver, Argentina, el país del cuero, importamos el 47% de productos en cuero. Argentina, el país de los lácteos, cayó el consumo de 44 litros por medio por habitante a 40 litros por habitante. Estos indicadores, ¿y saben qué? El gobierno tiene una respuesta hipercreativa, ¿saben cuál es? Que es la de prorrogar precios cuidados.
se prorroga con un aumento promedio del 2,5%. Anda a encontrarlo, eso sí. Pero vamos a detener un poquitito, detengámonos primero lo creativo de la medida. Después, no incluye ninguna bebida alcohólica para aquellos que buscaban un control de precio en bebidas alcohólicas. Vamos a los lácteos. Muy pocos productos lácteos, muy pocos productos frescos, muy pocas primeras marcas. Directamente las primeras marcas fueron eliminadas dentro de la estrategia de precios cuidados. Y lo que dijo Agustín Tateris. Yo hace muchos años, jovencito, trabajé en supermercadismo. ¿Qué le enseñan desde el mundo? Inclusive mencionaste al presidente de Francia, esa gran cadena. Ustedes tienen que tener rentabilidad por metro cuadrado. Ustedes tienen que tener rentabilidad por góndola. En definitiva, lo que se mide es la rentabilidad por metro cuadrado. Y le dicen a los gerentes de cada sucursal, tu rentabilidad bajó, se lo dicen en forma diaria, bajó hoy. ¿Qué tiene que ver con precios cuidados? Y es muy sencillo, es lo que menos margen le da. ¿Y qué es lo que hacen? Un sábado, un domingo, cuando hay mucha gente, vos ves que está vacío precios cuidados y renuevan permanentemente las unidades de los productos que le da margen. Ahí está el secreto de cómo ellos mantienen la rentabilidad por precios cuidados por metro cuadrado. Esto es la mala aplicación de una política que se usa para controlar la inflación. Me imagino que vas a dar los datos de inflación que dieron los trabajadores, ¿no? Sí, ahora te los voy a dar, pero primero, ya que hablabas, mira, te voy a hablar un temita que tiene que ver con el dólar. Vos hablabas de Argentina, el país de los lácteos, Argentina, el país de los cueros y lo mal que está. Hay una parte que, sin embargo, sí festeja, que es Argentina, el país de la joda. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el país de la joda? Porque el tema de la bicicleta financiera, que nosotros acá te venimos explicando, te venimos contando los riesgos que implica hacia adelante y lo que está ocurriendo, ahora se intensifica. Se intensifica. A ver, el Banco Central, después de haber decidido subir 2 puntos la tasa de interés de las LEBAC en la última licitación, ahora lo que empezó a hacer además es intervenir todos los días en el mercado, lo que se llama el mercado secundario, que es donde estas letras todos los días se negocian, se intercambian de manos, y a partir de que el Banco Central interviene en ese mercado vendiendo letras, va haciendo subir la tasa de interés. La tasa de interés que ya está en torno a 25%. La licitación había sido 24,25, veníamos de 22,25. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Muy resumido. Esto es lo que genera un fuerte ingreso de dólares a la Argentina. Ahora vos me decís dólares, la famosa promesa de lluvia de inversiones productiva que generan empleo. No, nada, de eso no hay. Me imagino que plata dulce, ¿no es cierto? Claro, lo que ingresa muy fuertemente, a punto tal que está generando problemas macroeconómicos, son dólares que entran para subirse a esta bicicleta especulativa. O sea, vos entrás rápidamente, $10.000, los colocás a esta tasa de interés en pesos, que te paga un 25% anual, te ganaste 2.500 en un año, que es una rentabilidad que en el mundo no tiene precedentes, no existe. Hoy el mundo tiene tasa de interés más bien cerca de 0%. Aclará que termina siendo tasa de rentabilidad en dólares, ¿no? Claro, en pesos se iguala a la tasa de rentabilidad en dólares. ¿Pero por qué? Porque este ingreso de dólares que es tan fuerte, lo que le asegura al inversor especulativo es que se mantenga e incluso que caiga el precio del dólar. O sea, que entra, vende los dólares, apuesta a esta inversión segura porque se la paga el propio Banco Central en pesos, se da vuelta, vuelve al dólar, que probablemente lo vuelva a comprar más barato de lo que lo vendió, porque son tantos los dólares que entran que hace bajar el precio, y después se va y toma la rentabilidad. El problema de esto es que es tan fuerte el ingreso de dólares que ahora el Banco Central tuvo que salir, a pesar de que el propio Federico Sturzenegger muchas veces se manifestó contrario a esto. Él lo que dice es que no tiene que intervenir, que hay que dejar al libre mercado. Tuvo que salir a intervenir para frenar la caída del dólar. Entonces, estamos en un esquema donde el Banco Central emite pesos, compra dólares. Para emitir esos pesos, emite esos pesos, como cree que esos pesos generan inflación, los saca del mercado. Para sacarlo del mercado, paga una tasa muy alta de rentabilidad. Esa tasa se la apropian grandes fondos y capitales que ingresan del exterior, que son los que presionan para que caiga el dólar. Entonces lo obligan a salir a emitir pesos para comprar más dólares. O sea, estamos en una rueda que es una locura que genera mucha vulnerabilidad y fragilidad hacia futuro, y no hablo de futuro largo plazo, a la economía.
Vos imaginate, hacer este ejercicio. Cuando se acerquen las elecciones y los inversores empiecen a sospechar que esta situación de atraso cambiario que complica a la industria, que complica al campo... Ya los empresarios están diciendo que el tipo de cambio después de las elecciones sube. Bueno, por eso, vos fíjate, cuando hagan el razonamiento y digan, no, mejor vamos a jugar ahora a el tipo de cambio, vamos a jugar a que salte el dólar y a ganar con eso y después volveremos a la rentabilidad en pesos. Vos fíjate que el stock de letras del Banco Central ya supera la cantidad de dinero que hay en la economía. Tenemos más de 700.000 millones de pesos emitidos de letras del Banco Central y a un costo de 25% anual altísimo. ¿Quién paga ese costo? Así como el del endeudamiento externo, todos nosotros. ¿Quién se lo está apropiando? Estos capitales que o son de sectores muy beneficiados, de alta rentabilidad en Argentina, o directamente sectores extranjeros que se les han eliminado todas las regulaciones, entonces entran, juegan con esto, se dan vuelta y se van. Esto es muy peligroso y hay que seguirlo de cerca, porque ¿sabés qué es lo que pasa si el tipo de cambio salta y estos tipos festejan y ganan porque apostaron a eso? Como pasa siempre en Argentina, tiene un traslado a precios. ¿Quién va a sufrir? Y todos, los salarios, los trabajadores, lo que pasa siempre. Entonces, advirtamos esto a tiempo porque no estamos lejos. Bueno, calidad de vida, señores, según un estudio del Centro de Estudios Metropolitanos que compone el monitor de clima social, que son tres indicadores. El indicador de que está referido a la seguridad laboral, que está referido a la seguridad alimentaria y la seguridad económica. Estamos mal, tanto en la capital federal como en el conurbano bonaerense, y peor. Fíjense los datos. El 51% indicó que la situación económica es mala o muy mala. Le agregamos un 36% que dice que la situación económica es regular. Un indicador, pasamos por el económico. Vamos al indicador de seguridad alimentaria. El 70% reveló que compra menos alimentos que el año pasado. El 74% que cambió los productos que consume, de primeras marcas a segundas marcas, que cambió la frecuencia con que compran carne. Señores, el indicador de seguridad alimentaria y seguridad laboral, otro indicador realmente delicadísimo. El 40% se hizo una encuesta, esta encuesta se tomó con una base de 1.700 familias, y el 40% marcó que dentro de la familia una persona se quedó sin trabajo. Realmente una situación bastante delicada, y me imagino que vas a comentar el indicador de inflación que marcó la UMED, ¿no? Sí, hoy se dio a conocer el índice de inflación para el mes de abril de la UMED, la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, que en conjunto con la CGT y la CTA elaboran un índice de inflación que comunican todos los meses. Hoy se conoció el de abril, antes que el INDEC del suyo, 2,4%. Acordate que es el mismo valor que había marcado el INDEC para marzo, un mes antes. Vamos a ver ahora cuánto. Y el cuatrimestre, a ver, tirá el cuatrimestre. Que bueno, el cuatrimestre de enero a abril, el cuatrimestre lleva acumulado para la UMED 9,1%. Digo, a ver, el mega ministro de Economía... De 12 a 17, discúlpame, de 12 a 17 esa es la meta. La inflación anual, 9,1 solo en el primer trimestre. Esa inflación anual que de abril, cuando vos haces la interanual, o sea, comparás abril contra abril del año pasado, estás en 27,1. Pero la novedad que siempre comentamos acá, porque la UMED hace esta medición, es que la inflación, cuando vos la analizás para la canasta de consumo del 10% de los trabajadores que tienen ingresos más bajos, ¿sí?, en vez de 27,1 es 29,2. O sea, sigue teniendo la inflación, por sus características, un sesgo que impacta más fuertemente sobre los productos que pesan más en las canastas de consumo de los sectores de menores ingresos. Y acá, ¿te acordás que cuando hablábamos en el 2015, bueno, yo advertía como economista qué podía llegar a ocurrir conociendo quiénes iban a gestionar la economía? Un gobierno de Cambiemos eventualmente. Muchas de las cosas que uno advertía son las que pasaron, pero en aquel momento te decían que eso era la campaña del miedo. ¿Te acordás? Sí, señor. Bueno, ahora nuevamente... Querés recordar que no iban a devaluar. Claro, que iba a seguir fútbol para todos. Si está bien o mal, pero que iba a seguir fútbol para todos. Sí, políticas de ajuste. Exactamente. Digamos, Que no iban a tocar el salario de los trabajadores, que iban a respetar las paritarias. Que uno advertía y fueron ocurriendo. Bueno, ahora cuando uno dice estas cosas, como yo comentaba recién, hay una posibilidad fuerte de devaluación con un traslado a precios, políticas de ajuste, también van a empezar a decir que esto es la campaña del miedo. Lo que sorprende es que la campaña de miedo ahora la hace el propio gobierno. Mirá esta imagen que tenemos, que es de una nota principal del diario La Nación. ¿La tenemos ahí? Del diario La Nación de hoy.
Bueno, ahora sí la tenemos. Que directamente lo que dice textual es que, ahí la tenemos, mirá, a ver si se llega a ver. Un textual que lo que dice es que reducción de gastos. Para evitar cortocircuitos políticos en plena campaña electoral, el gobierno de Mauricio Macri esperará hasta después de los comicios de octubre para impulsar una reducción del gasto público. O sea, la campaña ahí del miedo, ahí nos están poniendo otra. ahí tiene, Mauricio Macri tiene decidido y lo tenemos avanzar bueno, Marcelo después Bonelli. de las elecciones. Esto Marcelo Bonelli, ¿sí? Que habla siempre en primera persona. Están naturalizando este tipo de ajuste. Están diciendo, señores, es el único camino que queda, no hay otra posibilidad. Te voy a decir algo. ¿Sabes que hay algunos economistas que dicen que la inflación no es culpa del déficit? Que dicen que la inflación no es culpa de los grupos económicos concentrados. Que la inflación es culpa, que no es culpa de distintos factores que venimos hablando acá, sino que es culpa del clima. Bueno, qué sé yo. No sé, según Federico Sturzenegger es de la emisión monetaria. Varios medios de comunicación que tienen mucha llegada. Están hablando del clima como uno de los factores que está influyendo en los indicadores, en los desvíos de los indicadores de inflación. Bueno, la realidad es que la inflación no cede al ritmo que el gobierno esperaba, la meta es inalcanzable, sin embargo, se pretende contener salarios y negociaciones paritarias con un techo cerca de esa meta inalcanzable. Presentamos el primer invitado. Dale, hacemos una pequeña pausa y ya está acá sentado con nosotros en los estudios. Daniel Arroyo, lo conocen todos ya, del Frente Renovador. Sabe mucho todos los temas que están vinculados con la inclusión social, con la pobreza. El tema, ya que hablamos de precios cuotas, el tema de ley de góndolas, que hay una propuesta por parte del Frente Renovador para bajar los precios que parece que no recibió ninguna notificación el gobierno nacional. Realmente muchos temas. El tema de empalme. ¿Sí? ¿Viste que el presidente de la Nación mencionó el plan empalme? Yo te diría, me hago cargo, después me van a corregir o no. Se lo chorearon al Frente Renovador. Vamos, ¿no es cierto? Sí, aparte tiene su riesgo. Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso y le vamos a preguntar, vos recién me decías, el 51% ve la economía mal, el 36% regular. El otro porcentaje que era un grupo de banqueros que estaba haciendo una reunión ahí. Pero los indicadores eran eso, sí señor. Ese 13% es el grupo concentrado, obviamente, y un sector de clase media alta y clase alta que, bueno, está en ese segmento que lo ven ahí. Bueno, y hay otros que le están instalando permanentemente el cliché de Venezuela. Hoy por hoy los medios de comunicación, ¿de qué se ocupan? De Venezuela. Si seguía el gobierno anterior, éramos Venezuela. Eso es la forma de instalar y de desposicionar distintas gestiones. Bueno, vamos a hablar de todo esto, cómo está la provincia de Buenos Aires, la situación social, económica y todo, con Daniel Arroyo. Una pequeña pausa y arrancamos, dale. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, lo presentamos a Daniel Arroyo. Me gustaría primero, porque yo cerré la apertura diciendo, les chorearon el tema del plan empalme. Terminología cordobesa adaptada, ayornada al lenguaje porteño. A ver, ¿qué es verdad, no es verdad? Y acá Agustín dijo los riesgos. Yo sé que en distintos medios mencionaste vos también los riesgos de este plan empalme, ¿no? Sí, yo las dos cosas. Nosotros efectivamente planteamos la idea de un empalme, de que quien tiene un plan social pueda trabajar, tomar un trabajo y hacer las dos cosas a la vez, como un mecanismo de ir pasando de planes sociales a trabajo. Ese concepto de empalme lo venimos trabajando y fue un proyecto de ley. Yo creo que hay riesgos. El primero es dar alta por baja, que una empresa saque trabajadores que tienen antigüedad y tome trabajadores subsidiados. Sería una forma de flexibilidad laboral. Eso hay que tener mucho cuidado. Pero ahí te tengo que hacer una interrupción, discúlpame. En ese caso, ese riesgo que vos manifestás es cuando existe un Estado
presente. Hablamos de precios cuidados, donde hay un Estado ausente. ¿Qué pasaría ahí? El plan empalme sin un Estado presente puede ser un gran riesgo en serio, porque lo que tiene que hacer el Estado es controlar. Sobre todo porque no es que muchas empresas echan gente, sino que hacen renunciar a la persona, le pagan la indemnización, aparece como renunciada, pero en realidad lo están sacando trabajadores con antigüedad y poniendo personas que tienen subsidio por el lado del plan social. Otro riesgo que yo veo grave acá, importante, es que mucha gente no es que está buscando un empleo, hace changas, es gasista, plomero, carpintero, necesita crédito a tasa muy baja para máquinas y herramientas, no lo está contemplando eso. Y lo tercero es que la economía no está funcionando, o sea, más allá de que el concepto del empalme sea bueno, si nadie está buscando trabajadores y la economía está parada, difícilmente esto pueda funcionar. Ahora, decías crédito. Una vez que estuviste acá hace unas semanas, un par de meses atrás, advertías algo que comparto sobre cómo el crédito hoy está ahogando a las familias, ¿no? Sectores sobre todo de bajos recursos que recaen en eso a tasas muy altas, usureras en algunos casos. ¿Hay forma de frenar esto? Digo, desde ahora que venimos de cara a una legislativa, desde el Congreso, ¿se puede trabajar para proteger a la gente? Sí, primero lo que hay es una familia hoy le alcanza menos la plata porque está todo caro, le entra menos plata, se endeuda con el prestamista de la esquina, el barrio, la financiera, el que fuera, y vive pagando deuda. Plata que entra es para tapar agujeros. Yo creo que hay que hacer un sistema no bancario a tasas muy bajas del 5% anual para máquinas, para herramientas, para rescatar a las familias. Hay que armar un sistema de crédito no bancario con el Ministerio de Desarrollo Social, un fondo masivo, 4.000 millones de pesos, para salir a dar crédito, para que el carpintero tenga una sierra circular, para que la familia que está endeudada pueda compensar su deuda y para evitar esto de que en realidad hay una bicicleta financiera arriba y la están pagando los sectores más pobres, pagando lo que no tienen en el préstamo que toman en el sistema no bancario. Pero Daniel, eso dentro del paradigma tuyo, del paradigma del Frente Renovador, Frente para la Victoria, peronismo, este gobierno donde directamente va por el ajuste, eso, yo me imagino en la estructura empresaria, cuando vimos la semana pasada uno de los conflictos, es Ancor, pero hay millones de conflictos de esa índole, donde tiene poca prevalencia el trabajador, le van a dar al 5% para comprar herramientas. No, yo creo que no está en la estructura de ellos. No está en la estructura de pensamiento del gobierno. De hecho, tenemos un secretario de Comercio que está de los dos lados del mostrador. Tiene intereses, es el que debería regular y controlar y tiene interés en el propio supermercadismo y que creen en el mercado casi de manera tonta, que esto se va a acomodar solo. Ahora, si el gobierno no cambia, la situación social va a empeorar mucho. Realmente la situación está complicada, los bolsillos están vacíos, se está haciendo dura la vida en el conurbano, se está haciendo dura la vida en los grandes centros urbanos. La gente ya no tiene plata. El gobierno, o por convicción o por temor, debería hacer otra cosa distinta. O por convicción o por temor, ¿no? Wow. Y la situación es delicada. Esto que vos planteás se puede tomar como una propuesta del Frente Renovador. No te voy a preguntar si vas a ser candidato a algo, porque tampoco quiero que me des la exclusiva. Pero digo, vos podés plantearlo desde una legislativa como una propuesta. Absolutamente. La Argentina tiene una ley de microcrédito, que es un fondo pequeño de 100 millones de pesos, que lo maneja el Ministerio de Desarrollo Social para armar sistema de crédito. 100 millones de pesos es muy poquitito hoy. Sobre esa base hay que armar un gran sistema de crédito no bancario, que tienen muchos países latinoamericanos, para que acceda a crédito el que está en la economía informal, el gasista, el plomero, la señora que cose ropa, el que hace changa por su propia cuenta. Si ese mundo accede a crédito a tasas bajas, primero van a bajar las tasas del resto. Y segundo, vamos a empezar a simplificarle la vida a familias que están muy complicadas. Daniel, un tema que vos lo tenés bien claro. Existe ahora un plan, llamémoslo, no sé si la palabra es empalme o no, tanto para discapacitados como para jóvenes, que no le están prestando atención, ¿no es cierto? Que no está funcionando. En no realidad, ese esquema pensado para jóvenes y para personas con discapacidad, le permite a la persona que tiene un plan social tomar un empleo. ¿Por qué no está funcionando? Porque nadie está tomando trabajadores, porque no hay movimiento económico. Este plan empalme, que conceptualmente es bueno y que tiene riesgo, el problema principal que tiene es que la economía no está funcionando. Yo creo que estamos ante un problema de parate serio de la economía. Esto es un proceso, un video, es una película, no es una foto. La gente va empeorando verdaderamente, aunque levante un poquitito la obra pública, que haya algún trabajito más de obra pública. Cuando venís muy caído, la cosa se complica del todo. Sigue bajando el consumo de leche. Digo, los dos indicadores para mí relevantes acá es, baja el consumo de leche, quiere decir que no hay plata. Hay menos gente que viaja en colectivo, uno toma la SUBE, registra del conurbano a la Ciudad de Buenos Aires el horarios de trabajo, hay menos gente que viaja. Básicamente porque sabe que no hay trabajo, que le cuesta el viaje y no hay trabajo. Si baja el consumo de leche y baja la cantidad de gente que viaja en colectivo,
La cosa es que está clara, está muy difícil. Daniel, yo tengo una cosa. Vos, bueno, caminás la provincia mucho, siempre, y cuando estuviste acá hace un tiempo atrás nos advertías de un deterioro que ya estabas sintiendo y estabas viendo y percibiendo muy importante. En este último tiempo, de que estuviste la última vez, ¿ves que se agrava? Yo creo que se está agravando el sobreendeudamiento. Yo creo que se está agravando el esquema de no tener plata y andar pidiendo y prestando por cualquier lado y de la forma que fuera. Me parece que se está complicando. El que tiene tarjeta de crédito va pagando el mínimo, va batiendo para adelante, se le hace una bola imposible. El que tomó crédito en la financiera de la esquina, más complicado, y así se está poniendo dura y no hay movimiento económico. Y se patean mucho los pagos. O sea, las familias tienen costos fijos altos, porque tienen que pagar luz, porque tienen que pagar varias cosas. El que tiene que pagar expensas claramente se complica. El que tiene que pagar alquiler está difícil. Tienen costos fijos altos, no le entra plata, se endeuda. Ese ciclo se va degradando más. Yo veo que se va complicando más la situación social, aunque es cierto que hay algo más de obra pública, pero eso no compensa el deterioro grande. Y los programas sociales que hace el gobierno, extender la asignación universal por hijo, o tomar 18.000 personas para que le den un salario complementario, es muy chiquitito frente al gran problema del deterioro. Hablamos del tema de... el primer tema que abordamos acá fue el tema de precios cuidados, la estrategia que hacen los supermercados de góndola, decía Agustín, bueno, que no le prestan atención. Yo lo que comentaba, principalmente los fines de semana, no renuevo, no repongo los productos, esos que están en precios cuidados. Pero ustedes también habían presentado un proyecto más integrador que se llama Ley de Góndolas. Sí, nosotros presentamos un Bajo proyecto. ese sobrenombre, digo yo. No, claramente. Tomamos un proyecto tomando en cuenta los 11 productos de la canasta básica, lo principal, leche, arroz, harina, huevos, fideos, carne, y planteamos dos cosas. Quitarles el IVA a todos esos impuestos y segundo, aplicar la ley de góndolas. ¿Qué pasa hoy en una góndola? Una empresa o dos empresas se cartelizan, ponen 4 o 5 marcas y ocupan toda la góndola de cualquiera de estos productos. De ellos. Nosotros decimos, no pueden tener más del 40%. Hay muchos países que lo hacen, obligando a que entren todos los productos en la góndola, que entren las pymes locales, que una pyme de Azul coloque en el supermercado de Azul sus productos, que estén todas, las primeras, las segundas, las terceras marcas, las de las grandes, los de los chicos, eso va a bajar los precios. Si bajamos el tema del IVA y aplicamos la ley de góndola, nosotros entendemos que tiene que bajar un 20% el valor de los alimentos si el Estado controla. Tiene que haber un sistema de monitoreo y multas. Pero ahí tocaste el tema si el Estado Estado controla. mira para el costado, A ver, estamos en problemas. ¿cuál es el ADN empresario? Y si le quitan el IVA y puedo trasladar un poquito. Ese es el ADN O sea, no bajan el 21 automático. Ese es el Le van a ADN. subir un 5. No, ese es el ADN empresario. El ADN de este gobierno es esto se va a acomodar solo o lo tenemos que ver. El ADN de la sociedad es, muchachos, bajen los precios porque estamos muy complicados. Sí, Alguien debería ver el ADN de la sociedad que la está pasando difícil. Rectifico mi palabra. El ADN del empresario concentrado. Bueno. No de los pymes, porque tenemos otra mesa con los pymes que no tienen ese ADN, del empresario Que concentrado. están perdiendo. Los pymes, en realidad, las pymes sufren lo mismo que el que va a comprar a la góndola. Sufren la discriminación, la cartelización, este esquema. Ahora, tenemos que hacer, nosotros estamos planteando, una ley es quitar el 21% de IVA o el 10,5% los productos que tienen IVA. La otra es la ley de góndola y para eso estamos juntando firmas. Ya hemos juntado 186.000 firmas. Si hacemos presión social, yo creo que eso va a suceder. Ahora, Daniel, para contener la cuestión social, el gobierno lo que dice es que el acuerdo, la ley que se había aprobado de emergencia social el año pasado va a empezar a ejecutarse ahora y va a empezar a aparecer los fondos y que esto va a generar cierta contención. ¿Es así? Es muy pequeño. La ley se aprobó en diciembre, hubo varias movilizaciones porque no se reglamentaba, se reglamentó en marzo, arrancó supuestamente en abril. Lo que plantea el Ministerio de Trabajo es que se van a tomar 18.000 personas que están bajo planes sociales y se le va a complementar con 4.000 pesos para llegar al salario mínimo, a lo que llaman salario social complementario. Sí. Eso va muy, muy lento, muy lento. Si eventualmente llegan a cubrir las 18.000 personas, que está por verse este año, es una gota en el desierto, es muy poquito. O sea, realmente en el contexto argentino tenemos que hacer grandes políticas. El gobierno a regañadientes va aplicando programas sociales pequeños y que no mueven la aguja, no están cambiando la realidad. La realidad es de degradación importante en serio. Pasamos a temas políticos. A ver, hoy hicieron declaraciones María Eugenia Vidal, referido al 2x1. También Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, escuchamos a algunos funcionarios del Gobierno Nacional criticar a la Corte. ¿Cuál es la visión del Frente Renovador? O en todo caso, tu postura, bueno, con los juicios de lesa humanidad, ¿no? Con los crímenes de lesa humanidad que llevó a mucha gente a juicio y un asesino de 300 personas y no sé cuántos desaparecidos está pidiendo ahora este beneficio, ¿no? Nosotros somos muy claros, el 2x1 de la Corte a crímenes de lesa humanidad es una brutalidad, es una barbaridad claramente.
Los crímenes de lesa humanidad son lo peor de lo peor de lo peor. El Estado utiliza y se aprovecha de ser Estado para hacer desaparecer personas, para quedarse con los bienes, para quedarse con sus hijos, que es lo que ha pasado en la Argentina durante el gobierno de facto. Suponer que en esos procesos alguien pueda aplicar el 2x1 es, cuanto menos, un error significativo. Puede que el gobierno le haya dado un guiño a la Corte o no, o puede que la Corte lo haya hecho de manera independiente, no lo sé. Lo que está claro es que esto no puede suceder y hay que volver para atrás. Lo que ha planteado Sergio Massa es vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que es claro es que la sociedad va a resistir esto y que haría bien la Corte en revisarlo y volver para atrás. ¿Crees, Daniel, que un resultado positivo para la oposición, ya sea ustedes, el justicialismo, el Frente Renovador, no sé, con lo que termine ocurriendo, el Frente para la Victoria, digo, lo que termine, pero que sea un castigo, un voto castigo al gobierno, ¿querés que lo va a hacer cambiar el rumbo o querés que profundizan de todas formas este rumbo después de las elecciones? No, yo creo que tienen condiciones de cambiar el rumbo si pierden. Si ganan, van a lo que planteaban ustedes. Vamos a un ajuste en serio, vamos ¿Pero tienen esa cintura? ¿Vos considerás que tienen esa cintura? A mí me parece que una derrota electoral le pega a cualquier gobierno y lo impacta fuertemente. El gobierno está convencido que le va a ir bien electoralmente. Sí, Está señor. convencido que no se va a hablar de economía en el proceso electoral y que se va a discutir la verdad contra la mentira o nosotros contra los otros. La herencia recibida, Sí, los 12 eso años. no tiene nada que ver con el tema de cómo cargamos la SUBE, cuál es el precio de la leche, la vida cotidiana. Está muy lejos de esa idea de vida cotidiana. Si pierde, y yo creo que realmente tenemos que construir todos una alternativa que gane las elecciones, y nosotros en el Frente Renovador estamos haciendo eso, si pierde va a tener que revisar su mirada. Me parece que es eso. Si gana el gobierno, lo que está claro a dónde vamos, a un ajuste brutal, sin ningún sentido. Lo que hay que hacer en Argentina no es ajustar, sino agrandar la torta económica si queremos tener lugar los 44 millones de argentinos. Y vos decías, hay que unirse para ganar esto. Hay algunas especulaciones, comentarios que dicen si el Frente Renovador va a terminar dentro del sello del justicialismo, jugando unas pasos. ¿Ves chance de eso también? ¿O no? No, en el 2017 no. A mí me parece que en el 2017 está claro, los espacios políticos ya están conformados. No veo eso como una posibilidad. Sí, lo que veo es que hay un agotamiento de las expectativas. Yo veo mucha gente que no ve que esto vaya bien, que le está perdiendo expectativa, que ve que su bolsillo se pone difícil y que no quiere volver para atrás. Eso da una gran oportunidad al Frente Renovador o una construcción, como decían ustedes, alternativa, diferente. Habrá que ver qué vota la sociedad. Veo muy difícil que gane el gobierno las elecciones, porque la vida cotidiana se deterioró. Se deterioró para el que tiene trabajo formal, que gana menos porque la inflación es alta. Se deterioró para el que hace changa, que está complicadísimo, y para el que tiene un plan social porque los alimentos están altos. Es muy raro que en ese contexto un gobierno logre que se hable de otra cosa en la elección y que pueda ¿Y ganar. ¿Vos crees que ese votante, frente a esa situación, vos decís la economía va a pesar, Sí. va a querer hacer un voto que castigue al gobierno para marcarle un cambio de rumbo y que después va a elegir de acuerdo a las alternativas, a las diferentes propuestas que se le generen, qué sector lo representa mejor? Sí, Un yo voto creo- pragmático. Yo digo. creo que el voto es racional y comparativo. En la Argentina es racional, es decir, yo cómo estoy, cómo estaba, me alcanza, no me alcanza. Y segundo es comparativo, ¿qué hay? Yo creo que el ciudadano Hubo primero muchas dice... elecciones donde el argentino votó con el bolsillo. Hubo muchas Yo creo que el ciudadano primero dice, ¿cómo estoy? Si estoy bien, apoyo al oficialismo de turno. No lo veo, ¿qué hay? En ese ¿qué hay? Nosotros, como oposición responsable, vamos a hacer mucho eje en las propuestas Bueno, se está concretas. acercando el escenario electoral, las PASO y demás. Sabemos desde marzo, en su discurso, el presidente dijo, voy a confrontar, voy a polarizar, somos nosotros Cambiemos versus ellos, que sería el Frente para la Victoria. Y ustedes, de alguna manera, pareciera, para el presidente de la Nación, que los dejó olvidados. ¿Cuál va a ser la estrategia comunicacional de ustedes en este escenario donde el gobierno nacional planteó esa polarización? Primero, la polarización es una actitud adolescente. El adolescente dice la culpa de mi mamá, de mi papá, es el profesor que me tomó algo que no había dado. El adolescente busca tirarle el fardo a otro cuando no tiene resultados. Eso en lo racional. Sí. En lo comunicacional, yo creo hasta ahora que es efectista. Sí, vos es adolescente, tenés razón. Pero es efectista porque dijeron los buenos y los malos. Parecía una película de cowboys, como lo plantearon. Sí, ahora, nosotros en 4 o 5 días se firmaron 186.000 personas, firmaron para bajar los precios. Una iniciativa concreta del Frente Renovador, de Sergio Massa y de Margarita Stolbizer. Lo concreto es lo que funciona. Nosotros vamos a ir con propuestas concretas permanentemente. El gobierno, en ese intento de polarizar y de evitar que se hable de economía, me parece a mí que no va a tener éxito. Porque la vida cotidiana pasa por cómo está uno, cómo está la familia, cuánta plata tiene, qué es lo que se habla en la mesa, cómo estamos, dónde va, hay laburo, no hay laburo, cómo está. Eso es la vida cotidiana, no la verdad contra la mentira. En ese esquema me parece que es un error. Y creo además
que polarizó anticipadamente, buscó una confrontación anticipadamente y va a generar un desgaste, un agotamiento de gente que lo que quiere es otra cosa distinta. Y este desgaste, llevándolo al plano de la política, este desgaste, esta situación económica en la zona de la provincia, sobre todo el conurbano, se siente más. ¿Este desgaste lo sufre la imagen de María Eugenia Vidal? Relativamente. Cuando uno ve o analiza el conurbano y ve opiniones, la gente toda tiene opinión sobre Macri, buena o mala, tiene opinión sobre el intendente, le va bien, le va mal, y poco sobre Vidal. Aparece como invisibilizada Vidal. Cuando alguien pregunta, en general tiene buena imagen, pero no está en la vida cotidiana, no está presente en la vida cotidiana como si está el gobierno nacional o el gobierno municipal. Me da la impresión a mí que esto va a ser una discusión sobre la economía y sobre la vida cotidiana, las elecciones. No sobre si la gobernadora es buena o mala, no sobre el pasado o el futuro, sino sobre la vida cotidiana. Me parecería raro que en una elección de medio término, donde no se cae el gobierno, la gente no vote en términos de darle un mensaje a quien gobierne. Y creo que el mensaje que le voy a decir es: esto así no va bien, no queremos que ustedes se vayan. Simplemente que lo hagan mejor, vamos a votar a quienes creemos que les pueden dar su mejor mensaje. Vale, muchísimas gracias. Vamos a Gracias estar esperando a ustedes. en los próximos días más propuestas desde el Frente Renovador. Exactamente. Y Eso te va a vamos a ser. estar invitando seguramente. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Gracias, Gracias a Vale. ustedes. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos con una mesa, ahora te contamos. Vamos, dale. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, acá estamos, seguimos con Economía 4D y tenemos una mesa, ya están acá sentados, está Ariel Aguilar, presidente de CIMA y dirigente de Segera. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo te va? Y Gracias por estar. está Javier Forlenza, que es secretario o Subsecretario de Empleo, ¿no? De Subsecretario de Merlo. Empleo. de Empleo de Merlo. Así es. Hace poquito estuvo el intendente acá. Sí, Gustavo hace un Menéndez. mes me A ver, decían. Sí, a ver, más o primer tema. Comenzamos el programa diciendo que, bueno, aumentó en el país del cuero, aumentó un 47% la importación de cueros. Sacaste unos datos, yo vi hoy una nota donde la Cámara publicaron unos datos, ¿no? De importación, de caída del consumo. Gracias, como siempre, por la invitación, por el espacio. Sí, claramente, y vos nombraste el tema del cuero. Las importaciones del capítulo 42 de marroquinería, de manufacturas del cuero y afines, fueron un 47% arriba en unidades respecto al primer cuatrimestre del año anterior. Ahora, cuando vos nombrás al cuero, lo más loco de todo esto es que si hablamos solo de productos de cuero, aumentaron un 707%. Claro. El 43% del global, pero en el país del cuero estamos importando productos de cuero de la India, de China. Productos terminados. Productos terminados hablamos siempre, claramente, con lo que eso implica. Esto hay que decirlo siempre, ¿no? Cuando se importa un producto, no se importa solo producto, se importa trabajo. En un contexto de una caída como la que tenemos de casi el 30%, y esto es real. Cuando se dice cuál es la caída del consumo, por lo menos en las encuestas que nosotros hacemos en la referencia de los locales comerciales que venden los productos que nosotros fabricamos, está en el orden de casi el 30% en unidades. Esto que hizo que la producción ya haya bajado un 10%. Y vos decís, ¿y qué pasa con esa diferencia entre el 10 y el 30? Lo que está sucediendo es que nuestras fábricas están acumulando stock, que nuestras fábricas están aguantando a la gente como pueden. Lo que sucede es que 15 meses consecutivos de caída es muy fuerte como para aguantar mucho más tiempo, ¿no? Escucha, ¿existen ustedes en los planes del gobierno o están desaparecidos de cualquier propuesta? Nosotros nos reunimos desde que comenzó este gobierno porque primero que es una responsabilidad como dirigentes de Cámara el hecho de peticionar, plantear cada uno de los inconvenientes, porque esto que venía sucediendo con las importaciones, con la caída del consumo, lo que afectaba en la suma de tarifas, todo lo que venía sucediendo, lo vinimos planteando mes a mes y tuvimos reuniones absolutamente Reuniones. con todos los ¿Y la parte funcionarios. resolutiva? Lo que nosotros pudimos trabajar hasta ahora
Fue poder porque cuando sucedió lo del precio transparente planteamos que era un masazo más al consumo porque eliminábamos la concepción de la hora 2 en términos de interés y en términos de plantear como una herramienta que fomentaba el consumo de productos nacionales. El precio transparente lo que sucedió es que iba a fracasar porque la concepción fue errónea de pensar que los precios estaban inflados por el hora 12. Y fuimos y planteamos como Cámara que teníamos que tener mínimamente un plan de 3, 6 y 9 cuotas sin interés para reactivar un poquito la economía y en eso de alguna manera junto al textil y el calzado pudimos armar un plan de 3 y 6 cuotas para intentar reactivar un poco este consumo que está tan caído. Ahora, recién hablabas del tema del empleo. Digamos, yo mirando algunas estadísticas y hablando con muchos de ustedes, sé que es un sector, el PYME, que además es principal generador de empleo en Argentina, que sé que viene aguantando a los trabajadores a pesar de la tormenta perfecta esta que enfrentan. ¿Vos creés que en poco tiempo, si sigue el gobierno por este camino, van a tener que empezar a despedir gente también en el sector de la PYME? Mira, en temas por ahí numéricos, de lo que significan los números del INDEC y demás, vos vas a saber más. Pero cuando los analizás un poco esos números, te das cuenta que el sector que menos despidió es el sector PYME. Sí, claro. Ahora, con este contexto de que le decía el consumo, suba de importaciones, suba de tarifas, con una situación en la cual yo ya te tengo que decir que en mi sector el año anterior cerraron 39 unidades productivas, fábricas de 5, de 8, de 10, de 12 personas, que generaron más de una pérdida de 1.000 puestos de trabajo. Esto según datos del sindicato. ¿Sí? Esto hay que hablarlo con datos y decir de dónde salen, ¿no? Sí. Porque si no se tiran números por tirar. Entonces, la realidad nos indica que muchas empresas no pudieron aguantar. Porque ¿sabes cuál es la diferencia entre una pyme y una gran empresa? Que muchas veces las pymes, cuando tiene que despedir trabajadores, la pyme cierra. Claro. Entonces, este es el contexto y la relación es distinta del empresario pyme con sus trabajadores. Y esto no pasa en marroquinería, pasa en marroquinería, en calzado, en textil, en metalúrgico. Todo lo que sea mano de obra intensiva son los sectores más afectados. Ahora, disculpa, recién hablábamos de las postelecciones, el ajuste que el gobierno ahora hasta lo anuncia ya directamente, abiertamente, dicen después de las elecciones vamos a ajustar. Ustedes, desde el sector tuyo y desde las pymes en general, ¿ven con preocupación un posible resultado eleccionario relativamente favorable para el gobierno y el ajuste posterior que eso puede generar? Mira, no hay noticia peor que plantear más pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores para un empresario pyme, porque cada día se achica más el mercado del cual vivimos. Y la realidad indica que todos los hechos fueron sucediendo como nos dijeron que iban a suceder. Digamos que hubo situaciones sinceras en términos de que cuando asume el ministro Duhovne, la primera declaración que dice es vamos a abrir más las importaciones para bajar los precios. Lo que no es real es que los precios no bajaron, pero que sí subieron las importaciones y que nos afectó. Lo que se cumplió claramente. Y que subieron los precios de los importados también. Es que lo que sucede es que lo que se transfiere es la renta hacia los importadores que ganan con más margen, hacia, digamos, la parte, toda lo que es la parte comercial. Pero hay que tener en cuenta de que en el mismo sentido se ponen tasas altas, se encarece el crédito para las pymes. Cuando se ponen tasas altas, lo sabes más, Agustín, esto de que lo que se hace es enfriar el consumo. Entonces, más allá digamos, el optimismo que por naturaleza tenemos las pymes para subsistir en esta Argentina, lo que tenemos que tener claro es que las decisiones las tomamos desde la política. Desde las decisiones que toma la política nosotros tenemos que actuar. Y la realidad que decirle hoy a un empresario pyme, comprar una máquina, es el momento de comprar una máquina, no se lo podemos decir porque claramente los están invitando a apostar en tasas Vamos altas. con Javier Forlenza, que está confirmando acá y demás. Como subsecretario de Empleo lo vivís en Merlo, un bastión muy importante en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que estás viendo primero del lado de los pymes y del lado de los trabajadores? Mirá, compartimos mucho la mirada, hablábamos antes con él, el tema de cómo la pyme fue perdiendo poder adquisitivo también, porque en definitiva acá hay una ecuación que Agustín la va a entender muy clara, que es tasa mata trabajo. Hoy, con el tema de los LEVAC a un 26%, hace que cualquier incentivo... O sea, no mata galán, mata trabajo. Mata trabajo claramente porque, digamos, no hay un incentivo a la inversión productiva. Esto afecta a los trabajadores. Tenemos una tasa de desocupación hoy a nivel nacional de 9.3. Entonces, digo, son alarmantes los números. Creemos que si el gobierno no da vuelta a la página de lo que está sucediendo, vamos hacia una... ¿Y en Merlo qué escuchás? ¿De los empresarios y de los trabajadores? Nosotros en Merlo, claramente, durante parte, digamos, del año pasado y lo que va de este año, ya tuvimos 1.500 despidos, porque, digamos, la pyme hace todo el esfuerzo
por no despedir, pero llega un punto que no puede ¿Esos aguantar la 1.500, presión fiscal. Disculpa, ¿en empleos en industrias? ¿Los Sí, sí, en 1.500? industria. Y la pregunta que te hago, ¿hasta dónde la gente, el trabajador, los pymes responsabilizan? Por ejemplo, como dijo Daniel Arroyo, a lo que es a la intendencia, al partido, al gobierno provincial o al gobierno nacional. Mirá, ¿Tienen claro esa línea divisoria de Sí, la aguas? tiene clara, sobre todo porque nuestro intendente Gustavo Menéndez ha alentado claramente la promoción del empleo local y ha trabajado en herramientas que le generen algún tipo de, digamos, de beneficio a las pymes locales. Nosotros nos pusimos como objetivo desde el gobierno municipal, a partir del lineamiento de Gustavo Menéndez, de trabajar fuertemente en la protección del empleo local y en la protección de la industria local. El empresario pyme, la verdad es que nos apoya en esto, pero sabe que hay un viento de cola nacional que no nos está permitiendo crecer como nosotros teníamos ¿Y qué proyectado. olfateás en el escenario electoral? ¿Qué olfateo? Olfateo que si las condiciones siguen siendo estas, la gente, digamos, claramente va a elegir una opción que le devuelva la calidad de vida que en algún momento tuvo, porque acá no hay que olvidarse que hay un montón de trabajadores afectados y han perdido muchísimo el poder adquisitivo de los salarios. Digo, no solamente porque la inflación no se ha logrado bajar, sino también por el tema de los ajustes en las tarifas. Digo, el trabajador y aún más aquellos que están por afuera del sistema de seguridad social están siendo las víctimas de esta crisis que nos está haciendo vivir el gobierno nacional. Y Javier, ustedes ahí en el municipio que siempre son el canal directo con el ciudadano, sobre todo en el área de empleo que vos estás, ¿están recibiendo muchos reclamos? ¿Se acercan mucho al municipio? Durante el 2016 y este 2017 atendimos 12.810 personas en el servicio de empleo local, con una fuerte inversión de parte del municipio en lo que tiene que ver con capacitación y con la promoción del empleo local. Dos ejes centrales para nosotros para poder no solamente contener a aquel trabajador que se quedó por fuera del sistema o que está tratando de insertarse en el sistema, sino también como un esquema de poder proyectar una ciudad a pesar de la crisis nacional. Hacemos esa apuesta. Qué difícil, porque medio Sí, remar el dulce de leche. Digo, vos tenés obviamente. una macroeconomía que expulsa a trabajadores, que genera recesión, y desde un municipio, con las pocas herramientas que se tienen, tratando Bueno, de revertir pero eso. por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la compra de los proveedores que se desarrollan en municipio, tanto desde lo que tiene que ver con el sostenimiento de la administración pública, como también en el desarrollo de la obra pública, nosotros estamos comprando a proveedores locales, Ajá. ¿no? Como una manera de poder mitigar la crisis que también el empresario pyme está planteando, que tiene que ver con lo que decía recién él, ¿no? Dos temas que no hablamos en el bloque anterior, te lo voy a preguntar a vos, que está vinculado con lo social. Nivel de contención, o sea, nivel de demanda y obviamente la contención que hacen ustedes con el tema de los comedores escolares. Y la segunda es la demanda contenida que hay en el sistema de salud de la gente que pierde empleo, pierde obra social o prepaga en su defecto y pasa al hospital público. ¿Cómo manejan toda esa demanda contenida en comedores y en salud? Mirá, la realidad es que en Merlo se ha armado un gabinete con mucha sensibilidad social, que eso no es menor en un momento donde la Argentina está en crisis. Digo, tenemos una demanda de 30% más de alimentos, lo cual hace que la Secretaría de Desarrollo Social tenga un gran trabajo, y en el sistema de salud, bueno, ayer tuvimos la suerte, por decisión política del intendente, de inaugurar un hospital oftalmológico y odontológico que justamente apunta a darle atención primaria de la cobertura, salud, sí. exactamente, a aquellos que están por fuera del sistema, que no tienen una prepaga. Esa obra implicó una inversión municipal de fondos propios de 60 millones de pesos. Creo que cuando hay decisión política le podemos transformar la vida a la gente. Qué dato importante, Sí, ¿no? Ariel, desde el Ministerio de Producción de Francisco Cabrera, mucho, recién nos contaba, no les proponen, y la provincia de Buenos Aires sigue sin ministro de Producción. O sea, está directamente vacío ese espacio a nivel provincial. Y por ahí es signo de en qué lugar está puesta la producción para la provincia de Buenos Aires. Y esto hay que decirlo claramente, porque como vos decís, no es razonable. Sobre todo, a lo mejor quizás tenga mucho que ver esto de
que no hay tantas herramientas a nivel nacional como para fomentar el trabajo de las pymes y demás, pero sí es llamativo porque ya lleva casi 4 meses, decías vos, y es muy llamativo y es un comentario entre todas las cámaras de no tener un ministro de producción, ¿no? Ojalá que se den cuenta de la importancia de la producción, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, una provincia que con sus efectos, con sus virtudes, ha hecho de los parques industriales casi una política de Estado en su momento. Después hay miles de efectos, pero los parques industriales estaban, ¿sí? La industria estaba con un montón de problemas, de vaivén, está claro, pero la apuesta hacia la industria, y de eso hablo, estaba. Ojalá que ponga un ministro de producción al que podamos ir a ver y plantearle todas las iniciativas que tenemos. Escúchame, vos como empresario perteneces a una cámara. Imagino, porque uno permanentemente está en contacto con empresarios. Te juntás con otras cámaras. ¿Qué es lo que más le preocupa, como te preguntaba Agustín, en el escenario electoral, después de octubre? ¿Qué hablas con otro empresario? ¿Les preocupa, por ejemplo, una devaluación? ¿Les preocupa más ajuste? ¿Qué es lo que le preocupa al sector empresario pyme? Definitivamente las dos. Porque el tema de la devaluación a veces hay que ligarlo a qué. Hay No, quienes si exportás, consideran... decís, bueno, puede ser. Claro, lo que pasa es que estamos en una etapa en la cual no estamos en precio razonable para el mundo. Y aún con una devaluación se benefician, es verdad, y a lo mejor determinados sectores y algunos industriales, pero le pega cada vez más fuerte, y lo sabemos todos, la devaluación, a quienes consumen. A ver, la inflación en alimentos no fue del 41% como la inflación en general, Agustín, fue mucho más alta. Y tengamos en cuenta de que la sociedad primero compra los alimentos, paga el colegio de los chicos y demás, y si le queda compra una camisa, una cartera, un zapato. Esta es la ecuación que hay que hacer. Por eso la devaluación como solución, además siempre es una frazada corta. Pero volviendo a ese tema que vos tocabas, lo que sí se está es en un momento político interesante. No, pero se está en un momento político, gremial y pyme muy interesante en términos de participación, en términos de construcción, en términos de aprender que lo que nosotros ahora tenemos que hacer es esto de poner a la producción y al trabajo como bandera más allá de cualquier gobierno. Y entonces, ¿qué sucede? Que veo al empresario participando, haciendo política gremial, concientizando, entendiendo que es la única manera que vamos a generar un país industrial, un país en desarrollo. Y esto lo digo siempre más allá de las caras, que nosotros tenemos que plantear un proyecto. Y por eso se han dado desde Cejera muchos encuentros por la producción y el trabajo en Morón, en San Martín, en Matanza, en 3 de febrero, donde se plantean estas problemáticas con la CGT, con la CTA, o sea que el trabajo se está haciendo en los territorios y participan los empresarios locales, vienen a plantear sus problemas junto a los trabajadores y tratan de construir una alternativa. Esto es una novedad, esto claramente es una novedad. Entonces, rescatemos la parte positiva del empresario, que lo peor que puede hacer es caerse. ¿Por qué se lo tenemos que levantar? Porque también de la Cámara estamos en esto de la contención, porque está claro. Ahora, en esto de la participación y en pensar un país industrial, de acá a los años que sean, yo esto lo rescato como un salto positivo. Compartimos todas esas inquietudes que vos planteabas, pero también compartimos un espacio de construcción a futuro. Bien. Javier, tema político. Creo que sos nacido en Tigre, ¿no? No, no nací en Tigre, pero hace, digamos, de los 17 años que vivo en Tigre. Sos subsecretario en Merlo. Contanos un poco, a ver, cómo estás viendo la situación en Tigre. Mirá, en Tigre vemos que si bien en los últimos años ha crecido Tigre muchísimo, lo cierto es que hoy tenemos un estado municipal que está totalmente amesetado. ¿Por qué? Y porque, digamos, no se han logrado mejorar ciertos índices que tienen que ver con el sistema de salud pública, digamos, servicios públicos que digamos, en el 2007 no nos olvidemos que Tigre tenía el mejor servicio público de la provincia de Buenos Aires, y hoy, si bien se invierten 1.722 millones de pesos del Tesoro Municipal al sostenimiento de la infraestructura urbana, digamos, eso no se ve reflejado en los barrios de Tigre. Como así también la deuda pendiente histórica de este gobierno, que ha sido el tema de red de agua corriente y cloacas, que está... O sea, está ese contraste no voy a dar el nombre de estos centros urbanos que hay para un segmento socioeconómico alto, ¿sigue el fuerte contraste con los que no tienen cloaca y ese grupo económico? Yo creo que no tiene que ver con un contraste entre vecinos, tiene que ver con un contraste de una falta de planificación de un Estado que por momentos estuvo muy presente y cuando se va una figura queda muy ausente y de brazo, digamos, tendido al vecino. Hoy tenemos, como decía recién, un sistema de salud pública que si no tenés una prepaga en Tigre la pasás mal, ¿no? Tenemos, digamos, un gran problema también
en el tema de los servicios públicos, porque, digamos, hoy los barrios están muy alejados de la realidad de lo que es Tigre Centro, que es lo que generalmente ve todo aquel turista o todo aquel visitante que va al distrito. Pero más allá de eso, lo que nosotros planteamos es que la gente no puede volver a empezar después de cada elección. Tenemos que tratar de trabajar en aquellos desafíos que la sociedad de Tigre merece cumplir. Nosotros venimos a trabajar en renovar la esperanza para aquellos que la perdieron. Tenemos grandes sueños para Tigre y por eso nos estamos construyendo como alternativa para poder resolver aquellas cosas que todavía no se han resuelto y profundizar aquellas cosas que se hicieron bien, ¿no? No hay que tirar por la borda aquellas cosas que se han hecho bien. Muchas gracias a ambos. Gracias a ambos. Ariel, ahora para cerrar te cuento, viene supuestamente en unos meses se va a plantear una reforma tributaria en Argentina. Las pymes estaría bueno que tengan ahí posición para tratar de defender su postura en materia de impuestos en Argentina. Rápidamente, en eso estamos trabajando, estamos planteándolo en el Congreso. La verdad que el Congreso se transformó en un espacio donde podemos trabajar muchos temas y para plantear una reforma tributaria hay que plantear una segmentación del universo PYME para ver cómo se redistribuyen los incentivos y cómo se dirigen los aumentos y demás. O sea, no se puede plantear una reforma tributaria sin hacer una segmentación de todo el universo PYME. Ariel, Gracias a los dos. ambos. Muchas Muchas gracias, a señores. No se vayan, pues ya va a comenzar vayan, sí. 2 al toque. Viene Fútbol Nacho, y Rush. no con Moni, viene Nacho hoy, quédense ahí, van a ver sorpresas. Paula Avellaneda. Chau. Muy bien, chau, chau. Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija.